El eco de la tensión reverberó en mi ser cuando, en la sala de terapia, uno de mis pacientes salió de mi consulta con una sonrisa genuina, agradeciendo el cambio que había experimentado gracias a nuestras sesiones. Era un momento de validación, pero, para mí, se sintió como un mero susurro en medio de un griterío interior. Intenté sonreír de forma natural, pero mis labios apenas se movieron. De repente, me vi transportada a mi infancia, a un lugar donde la luz de un elogio se desvanecía en las sombras de la crítica. ¿Por qué la voz de mi madre siempre resuena en mí? Me cuestioné, sintiendo el peso de su desaprobación como una manta pesada sobre mis hombros. Era un eco familiar que volvía constantemente para recordarme mis inseguridades. Recuerdo aquellos días de niñez en los que cada pequeño logro era seguido por la fría observación de mi madre. No está mal, pero tu hermano lo haría mejor. Aquel juicio me dejó con la sensación de que nunca era suficiente, como si un muro invisible me separara de su validación. Aquel elogio en la terapia suscitó una oleada de ansiedad. Las palabras, en lugar de infundir confianza, se transformaron en un recordatorio del vacío que a menudo sentía al minuto. Caminaba por un laberinto de pensamientos, cuestionando si realmente tenía la capacidad de ayudar a otros, si no podía aceptar mi propio valor. Esa sensación de invalidación se convertía en una cadena que me mantenía atada a las inseguridades, restringiendo mi voz y mi esencia. Comencé a observar cómo el autodesprecio se manifestaba en mi vida. Huía del reconocimiento y dejaba que otras voces sofocaran la mía. Esos momentos incómodos, donde sentía que debía permitir que el dolor ajeno fluyera por encima del mío, se convirtieron en rutinas que, sin darme cuenta, dejaban marcas profundas en mi psique. Esa herida en mi interior gritaba por atención, recordándome que en cada crítica había una parte de mí que aún ansiaba ser vista y valorada. Con cada respiración profunda, decidí desafiar esa sombra familiar que había determinado gran parte de mi historia. Por primera vez, asumía que no estaba sola en esta búsqueda de mi identidad. Para romper el ciclo de desvalorización que me había sido impartido, necesitaba encontrar la fuerza que yacía oculta en lo más profundo de mi ser. Me encontraba en el umbral de un viaje hacia el autoconocimiento, una travesía que empezaba con una pregunta poderosa. ¿Quién soy realmente, más allá de las expectativas de los demás? Así comenzó mi camino. Un viaje en el que, aunque el destino se percibía incierto, había una verdad que comenzaba a hacerse evidente. Las heridas que había cargado resonaban no solo en mi presente, sino en cada rincón de mis decisiones y cada sombra de inseguridad. Estaba lista para enfrentar y entender el eco de mis heridas. Comenzar a transformarlo en un símbolo de mi lucha por la sanación emocional y por encontrar, finalmente, mi voz. Mientras comenzaba a explorar mi identidad, los recuerdos de mi infancia se apoderaron de mí como un torrente incontrolable. Las memorias se entrelazaban con los sentimientos de tristeza y frustración. Una tarde, años atrás, me encontraba en la cocina, observando a mi madre preparar la cena con movimientos mecánicos. La luz del atardecer se colaba a través de la ventana, resaltando la tensión en su rostro. «Ana, deja de hacer ruido», me dijo, cortando mis intentos de expresar alegría al contarle sobre el proyecto escolar que había presentado. «No es momento para historias infantiles». Su voz, cargada de desdén, se repetía en mi mente como un mantra doloroso. En esa misma cocina, mis logros parecían ser recibidos con una indiferencia gélida. Tras cada pequeña victoria, un comentario sarcástico de mi madre proyectaba sombras sobre mis esfuerzos. Recordaba este incidente. «Saqué un 10 en matemáticas», le dije emocionada. Ella, sin levantar la vista del plato, contestó con frialdad. «Eso deberías hacerlo. Eres la hija mayor». No había ni un destello de orgullo, solo una noción de que mis triunfos eran esperados, como si mi existencia debía cumplir requisitos constantemente impuestos. A medida que reflexionaba sobre aquellas palabras, comenzaron a surgir creencias limitantes que me habían acompañado a lo largo de mis años. Nunca soy suficiente. Esa noción era un comentario recurrente de la voz interna que fue alimentada por las críticas de mi madre. Cada motón de autoconfianza que intentaba construir se desmoronaba con cada comparación. Mi hermano, siempre elogiado por sus logros académicos y deportivos, se convertía en el oro frente al cual yo, frustrada,
parecía solo un trozo de plomo. En el fondo de mi mente, la imagen de la niña que una vez soñó con ser artista se arraigaba profundamente. Sabía que había algo más en mí que merecía ser validado, algo que ansiaba salir a la luz, pero que se había mantenido encadenado. En mis reflexiones, me di cuenta de que había creado un refugio emocional en las sombras, donde podía ocultarme de la crítica y el desprecio. Esto me llevó a la convicción de que si nadie podía ver mi valor, entonces era mi deber ocultarme para no dar lugar a más críticas. Los recuerdos continuaron inundando mi conciencia. Las tardes de verano pasadas, sentada en el patio, dibujando en mis cuadernos, fueron ocupadas por la sensación de falsear mi existencia. Ninguna de aquellas creaciones había sido validada por la figura materna que, en mi mente, ocupaba un lugar de autoridad máxima. El eco de sus palabras, "no hay tiempo para eso", resonaba en cada pausa que tomaba al intentar expresar mi creatividad. Comenzaba a sentir el peso de esa niña interior herida, que se había acostumbrado a ser ignorada. En mi vida adulta, esa herida se manifestaba en la necesidad de ser vista y valorada, aunque el miedo al juicio siempre bloqueara cualquier intento de sobresalir. Mis interacciones estaban teñidas por la sombra de las expectativas ajenas, y mientras alejaba sus expectativas, el vacío aún persistía. Una parte de mí deseaba volver a ese patio, a esa niña que soñaba sin miedo. Revisitaba esos momentos en mi mente, tratando de reencontrar esas esperanzas perdidas. Había una sabiduría en esa niña que nunca había sido escuchada, un grito mudo que persistía en los rincones de mi corazón. Aún así, la inseguridad continuaba, persiguiéndome como un espectro. El sentimiento de ser vista con desprecio por mis propios logros me había limitado, dejándome atrapada en un ciclo de comparación constante con mi hermano, que siempre llevaba la delantera. Mientras me debatía con estos recuerdos, empecé a comprender que la raíz del dolor no radicaba solo en las palabras de mi madre, sino también en cómo había internalizado esas creencias y las había transformado en la narrativa de mi vida. La necesidad de ser vista, de ser validada, se había transformado en una búsqueda desesperada que me llevaba a priorizar la aprobación de los demás sobre mi propio bienestar. Los flashbacks a mi infancia se convirtieron en la base sobre la cual comenzaría a construir un nuevo entendimiento. Al reconocer la existencia de la niña que alguna vez fui, comencé a vislumbrar que su voz aún estaba allí, lista para ser escuchada. Aunque esa conexión había estado llena de dolor, también prometía ser el puente hacia mi sanación. Al final del día, me senté en el suelo de mi sala de estar, rodeada de mis libros de terapia e introspección. Observé las páginas de un libro que había tomado prestado de mi amiga terapeuta, donde se exploraban conceptos de Jung sobre la sombra y la proyección. El terreno fértil donde comenzaría a cultivar un nuevo enfoque hacia mi dolor. Era el momento de abrir mi corazón para entender que dolencias, persecuciones y creencias distorsionadas no definían quién era yo, sino que eran los ladrillos que construían mi camino hacia el crecimiento personal. Así se iniciaba la exploración de la niña radiante que una vez fui, la que siempre había deseado expresarse. Sabía que esta era la pista que me guiaría hacia el descubrimiento de mi verdadero yo y la posibilidad de sanar aquellas heridas profundas que, hasta ahora, habían permanecido en mi sombra. La llegada del libro El hombre y sus símbolos a mis manos fue como abrir una ventana a un mundo desconocido, que siempre había estado fuera de mi alcance. Con cada página que pasaba, las ideas de Jung comenzaban a resonar en lo más profundo de mi ser. La forma en que él explicaba la sombra, esa parte oculta que todos llevamos dentro, esos aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar, se sentía como una revelación liberadora. En ese momento, comenzaba a darme cuenta de que el verdadero viaje hacia la sanación comenzaría por aceptar y entender estos fragmentos de mí misma que había mantenido escondidos. Mientras absorbía sus enseñanzas, mis recuerdos de infancia empezaron a tomar forma. Recordé las jornadas en la escuela, donde mis esfuerzos no eran suficientes. Cada elogio que recibía venía acompañado de una observación cortante de mi madre, que multiplicaba mi necesidad de validación. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Era una frase que repetía a menudo, como un eco aterrador que resonaba en cada rincón de mi mente. Era en esos momentos que entendía que cada intento de sobresalir solo me alejaba más de su aprobación, y eso me propulsaba al abismo de la comparación constante.
Al leer sobre la sombra, una chispa de esperanza se encendió en mí. Con cada frase, empezaba a deshacerme de la noción de que debía ser perfecta para ser amada. Comprendí que había estado proyectando mis propios miedos y luchas en mi vida diaria, llevándome a un abismo de inseguridad. La revelación de que la sombra no era solo mi enemigo, sino una parte fundamental de mi identidad, fue un alivio. Ya no se trataba de rechazarla, sino de integrarla, de comprender cómo había influido en mi forma de ver el mundo, y sobre todo, en cómo me veía a mí misma. Decidí que era el momento de empezar un diario, una manera de hacer un diálogo interno que me permitiría explorar mis pensamientos y mis emociones más profundas. Cuando escribía, me daba cuenta de cuánto hablaba sobre mis sentimientos de insuficiencia y rechazo. Entonces, decidí hacer un ejercicio que había encontrado en el libro: dibujar mi sombra. En ese dibujo, una figura oscura y triste comenzó a tomar forma en la página, con ojos que reflejaban las emociones que había reprimido por tanto tiempo, esperando ser comprendidas. No podía evitar sentir una mezcla de temor y compasión. Aquella representación no era un monstruo, sino una parte de mí que había estado en penumbras. Al observar mi dibujo, comprendí que en lugar de temer a esa sombra, debía abrazarla. Esta conexión se volvió un punto de inflexión en mi proceso de sanación. Empecé a sentir que cada atributo negativo que había considerado una carga podía transformarse en una fuente de poder. Así fue como empecé a comprender que mis luchas no definían quién era, sino que, en realidad, eran piezas del rompecabezas que conformaban mi identidad integral. Mis afirmaciones comenzaron a cambiar. Ya no veía las palabras de aliento como simplemente una forma de autoengaño. Cada mañana al mirarme al espejo, repetía la frase: soy suficiente. Aunque al principio sonaba forzada, con el tiempo comenzó a resonar en mi interior con creciente fuerza. Cada repetición se convirtió en un ladrillo en la construcción de mi nuevo yo. Un yo que no necesitaba vivir en la sombra de los demás, que podía erguirse con orgullo y autenticidad. La lectura de Jung era un viaje fascinante. Me sentía como si tuviera un mapa en la mano, un plano que me guiaba por el intrincado laberinto de mi psique. Profundizando más en sus conceptos, entendí que cada uno de nosotros carga con un conjunto de imágenes y arquetipos que modelan nuestra experiencia. La necesidad de reconocer y aceptar estos arquetipos fue un llamado a la acción que resonó en mí con gran claridad. Me di cuenta de que esta exploración era necesaria para conseguir la auténtica libertad emocional. No era solo un proceso de descubrimiento, sino de integración. La sombra, aquella parte de mí que había sido rechazada, comenzaba a ser parte de la narración que estaba construyendo. Una historia en la que, finalmente, podía permitirme ser quien realmente era, sin miedo al juicio o a la crítica. Así, mi camino hacia el autoconocimiento se diversificaba. Cada día que pasaba, me sentía más empoderada y menos atada a mis inseguridades. El viaje que había comenzado en un mar de confusión se estaba convirtiendo en una travesía de autodescubrimiento y reconciliación. A medida que me acercaba a cada rincón de mi ser, comprendía que el verdadero desafío no era solo enfrentar mis miedos, sino abrazar cada aspecto de mí misma. Con cada lectura y cada palabra escrita, me estaba acercando más a la libertad emocional que tanto anhelaba. Como un explorador en un mundo desconocido, cada día me aventuraba más profundo en las aguas de mi propia psique. La sombra, esa parte de mí que había evadido con tanto ímpetu, comenzó a revelarse como una entidad compleja y multifacética. Mientras integraba las enseñanzas de Jung, me di cuenta de que no solo se trataba de aceptar mis partes oscuras, sino de entender los complejos que habían moldeado mi comportamiento y mis relaciones. Comenzaba a identificar patrones en mi vida, dándome cuenta de cómo la necesidad de aprobación y la comparación constante con mi hermano interferían en mi capacidad para establecer conexiones genuinas. Recordaba lugares donde solía retirarme cuando me sentía abrumada por la crítica, esas cenas familiares donde siempre había un aire de competencia subyacente, donde mis logros parecían diminutos al lado del brillo de su éxito. ¿Por qué siempre elegía ese papel de hija problemática? Cada vez que una conversación giraba hacia él, sentía como si el aire se me escapara, y de un modo casi automático, asumía una versión reducida de mí misma. Disminuía gradualmente mis éxitos para encajar, como si esa fuera mi única forma de protegerme del juicio. Un día,
decidí explorar esos encuentros familiares directamente en mi diario. Comencé a desglosar mis recuerdos de las comidas familiares, donde a menudo me sentaba a un lado, observando cómo mi hermano era el centro de atención. Empecé a anotar mis pensamientos. ¿Qué se siente realmente estar aquí? ¿Por qué me siento tan pequeña? Con cada línea que escribía, las emociones comenzaron a fluir. La tristeza, la frustración, pero también un destello de comprensión. Esa sensación de ser vista a través de la lente de la comparación se transformó en un rayo de luz sobre los matices de mi experiencia. Comencé a enfrentar la voz de la crítica que había resonado en mi interior durante tanto tiempo, esa voz que me decía que no era lo suficientemente buena. Una tarde, decidí plantarle cara. Me miré en el espejo y, con una voz decidida, le dije: «Eres suficiente, Ana. Tu historia tiene valor». La reflexión se tornó dura, pero liberadora. Romper el ciclo era un afrontamiento, necesario, un acto de amor hacia mí misma que había tardado años en comprender. También entendí que hacer esto no significaba negar mi dolor. Al contrario, significaba reconocerlo y, de esta forma, darle un propósito. Mientras seguía escribiendo y reflexionando, noté que me hallaba más conectada con la niña que alguna vez fui. La que saltaba de alegría al descubrir un nuevo trazo en el papel, la que se maravillaba con cada creación artística sin miedo al juicio. Esa conexión me llenaba de energía y me impulsaba a continuar el proceso de confrontar mi sombra. Aprendí que no debía tener miedo de lo que podría aparecer, que abrazar mis complejidades era el primer paso hacia la verdadera libertad emocional. La sombra, aunque intimidante, revelaba un camino hacia la autoaceptación. Mientras seguía adelante, también empezaba a aceptar las emociones complejas que venían con cada recuerdo. Algunas semanas después, en una comida familiar, se presentó la oportunidad perfecta para integrar lo que había descubierto sobre mí misma. Aunque aún sentía la vieja herida de la comparación, esta vez decidí ser diferente. En lugar de retirarme, elegí compartir mis propios logros, hablar sobre mis aspiraciones sin miedo a desentonar. Cuando compartí mis avances en la terapia con mis familiares, vi las miradas de sorpresa en sus rostros. Mi madre, que siempre había manifestado su desdén hacia mis elecciones profesionales, me miró atentamente como si por primera vez realmente me escuchara. En lugar de sentir el habitual peso del juicio sobre mis hombros, una fuerza emergió de mi interior. Mis palabras se sintieron como un regalo, y su eco reverberó en mi corazón, haciéndome consciente de que estos momentos de valentía eran cruciales en mi viaje. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que la sombra se disolvía un poco más. Ese antiguo monstruo que se alimentaba de mi inseguridad y comparación se iba desvaneciendo. Empecé a atisbar cómo era posible vivir en mi autenticidad. Esa noche, después de la cena, volví a casa sintiéndome liviana, como si un peso enorme se hubiera aligerado de mis hombros. Era el primer atisbo de lo que podría significar la libertad emocional. Mis reflexiones continuaron. La exploración de mi sombra se transformó en una puerta hacia la compasión hacia mí misma. Comprendí que había asumido la carga de los miedos y críticas de otros, y por tanto, había cometido el error de definir mi identidad desde esa narrativa. Ahora, por primera vez, sentía el poder que tenía para cambiar mi historia y crear una nueva narrativa donde honoraba cada aspecto de mí misma. Mis sesiones de terapia se tornaron aún más significativas. Cada semana me sentía más validada en mis descubrimientos. Mi terapeuta, al ver mi progreso, me alentó a seguir explorando esos sentimientos, a no tener miedo de describir cada sombra y cada luz en mi vida. Cada sesión se convirtió en un espacio sagrado, donde podía compartir mis luchas y avances, donde se aplaudía la autenticidad y el coraje de crecer. Esas sesiones comenzaron a resonar también en mi vida diaria. En mi trabajo como terapeuta en formación, me di cuenta de cuántas personas cargaban con sus sombras, muchas veces sin darse cuenta. Empecé a ver en ellos lo que había encontrado en mí misma: la necesidad de ser escuchados, la necesidad de ser vistos. Sentía un profundo deseo de guiarlos a sus propias sanaciones y liberaciones. Mi pasado, mi historia, comenzó a tomar forma no solo como un relato de dolor, sino como una herramienta para ayudar a otros a enfrentar sus propias sombras. Así, la integración de mis sombras se convertía en una experiencia vivificadora,
no solo para mí, sino también en la esfera de quienes me rodeaban. La inmersión interior y el trabajo así realizado cambiaron la forma en que me enfrentaba al mundo. Había comenzado a descubrir un sentido más profundo de propósito y conexión. Mi viaje, aunque desafiante, se sentía como el camino hacia una nueva posibilidad que, finalmente, estaba tomando forma. Este proceso de enfrentar mis sombras me llevaba inexorablemente hacia la luz. El proceso de enfrentar mis sombras y comenzar a integrarlas marcó un cambio significativo en mi vida. Sin embargo, el verdadero giro sucedió cuando entendí que había llegado el momento de tomar una decisión consciente sobre cómo quería vivir. Ya no quería ser una espectadora de mi propia existencia, un personaje secundario en la narrativa de mi vida, definida por las expectativas de los demás. Era hora de abrazar mi autenticidad. Una tarde, después de una sesión particularmente reveladora con mi terapeuta, regresé a casa sintiendo que había alcanzado un punto crucial de inflexión. Reflexioné sobre mi vida, sobre los caminos que había tomado y los que aún quería explorar. Ya no se trataba solo de enfrentar mis sombras, se trataba de decidir qué hacer con la luz que había empezado a deslumbrar entre las grietas. Con esta nueva claridad, escribí en mi diario sobre mis deseos y sueños aplazados. Pensé en mi pasión por la terapia y la salud mental, y cómo todo lo que había aprendido podría ser un faro para otros que luchaban como yo. ¿Qué pasaría si utilizara mis experiencias para guiar a otros en su propio viaje de sanación? ¿Y si decidiera que mi historia, con sus altibajos, tenía un valor que merecía ser compartido? La resonancia de estas preguntas llenó mi corazón de una energía renovada. Esa noche, decidí establecer límites claros con mi familia. A pesar de lo difícil que sería, sabía que tenía que comunicarles cómo me sentía y las expectativas que quería cambiar. Era tiempo de confrontar no solo las sombras de mi infancia, sino también el papel que había asumido en mi familia. Mi intención era ser abierta acerca de mi proceso y establecer un espacio donde pudiera ser yo misma sin miedo al juicio. Sentada con ellos durante la cena, el ambiente se sentía tenso. Era como si las palabras que llevaba guardadas estuvieran flotando en el aire, listas para ser pronunciadas. Miré a mi madre y con el corazón palpitante comencé a hablar. He estado trabajando en mí misma y he llegado a entender cuán profundamente me he sentido menospreciada, comenté, eligiendo cada palabra con cuidado. Al hacerlo, una mezcla de miedo y liberación se apoderó de mí. La mirada de mi madre pasó de la confusión a la sorpresa, y luego vi un destello de comprensión en sus ojos, como si ella, de alguna manera, hubiera comenzado a escucharme, no como la hija problemática, sino como una mujer en proceso de sanación. Hice un esfuerzo consciente para expresar cómo la crítica constante había moldeado mis inseguridades. Sentí que por primera vez estaba hablando desde un lugar de poder. Mis padres escucharon en silencio, pero cuando terminé, la tensión se rompió. Mi madre finalmente se atrevió a compartir su propia historia, las inseguridades que había enfrentado a lo largo de su vida, el rol que había asumido por necesidad, y cómo, a veces, las expectativas que tenía para mí y mi hermano eran una proyección de sus propias luchas. Aquella noche, el diálogo que había temido durante tanto tiempo se convirtió en un espacio de comprensión mutua. Era como si al compartir nuestras historias, cada uno de nosotros estuviera eligiendo dar un paso hacia la sanación. A partir de esa conversación, un singular espacio de autenticidad comenzó a florecer en nuestra familia. Aunque no pretendía que todo cambiaría de la noche a la mañana, aquella cena fue un punto de inflexión. Establecí nuevos límites sobre cómo se discutirían los logros familiares en el futuro, rechazando comparaciones que me hacían sentir inferior. Estaba en transición hacia una voz que era cada vez más fuerte y más clara. Con el tiempo, fui tejiendo nuevos patrones de interacción, no solo con mis familiares, sino también en mi entorno profesional. Empecé a aplicar estas herramientas de autoconocimiento y autoafirmación en mis sesiones de terapia con los demás. Me esforzaba por crear un espacio seguro donde mis pacientes se sintieran genuinamente escuchados y validados. Consolidar mis experiencias en sesiones se convirtió en un acto sanador tanto para mí como para ellos. Ver a otros comenzar a liberarse, romper las cadenas de las críticas ajenas y reafirmar su propio valor fue profundamente transformador. Recuerdo con especial claridad a un paciente, un joven llamado Pablo, quien, al igual que yo,
había enfrentado la sombra del juicio familiar. Durante nuestra primera sesión, se mostró reservado, dudando de su propia voz. Con el tiempo, y gracias a nuestro trabajo conjunto, se fue abriendo y expresando sus sentimientos. Un día me dijo: "Nunca pensé que podría decir esto, pero siento que soy suficiente". En ese momento, las palabras resonaron en mi corazón y, por un instante, vi reflejado el viaje que había comenzado a experimentar. Comprendí que este proceso de autoaceptación iba más allá de mí. Era un camino que también se proyectaba hacia los demás. Cada pequeño triunfo, cada paso hacia la autenticidad, me llevó a descubrir un nuevo sentido de vitalidad. La transformación interna que había buscado se manifestaba en la forma en que enfrentaba mis días. Comencé a rodearme de personas que resonaban con mi nueva energía, amigos que valoraban la autenticidad, que no temían mostrar sus propias sombras. Por primera vez, todo lo que había aprendido comenzaba a tener sentido. Las enseñanzas de Jung sobre la sombra y la individuación me parecían ahora un camino iluminado. La integración de mi historia, tanto de luz como de sombra, no solo alimentaba mi autoconocimiento, sino que se convertía en el mapa que guiaría a otros en sus propios viajes. Cada jornada en este nuevo camino me empoderaba para romper los ciclos del pasado. La decisión de ser auténtica ante todo y ante todos se firmó en los cimientos de mi vida. Ya no buscaba la validación en la opinión de los demás, sino que comencé a encontrarla en mi propio espejo. Finalmente, había decidido abrazar mi historia sin miedo, lo que me conducía por un sendero luminoso hacia la libertad emocional tan anhelada. Mis sombras, antes consideradas enemigas, se habían convertido en valiosas aliadas en mi viaje hacia lo que significaba ser verdaderamente yo. Era un camino que apenas comenzaba, pero en cada paso, el sentido de autenticidad resonaba más fuerte que nunca. Ahí, en medio de la luz y la sombra, había encontrado mi identidad y un propósito más grande: compartir el regalo de la autoaceptación con el mundo. Con la creciente sensación de autenticidad y autoaceptación como telón de fondo, comprendí que el verdadero desafío no solo consistía en reconocer mis sombras, sino también en integrar esos aprendizajes a través de acciones concretas en mi vida. La práctica se convirtió en un elemento esencial en este viaje hacia la libertad emocional. Mis días comenzaron a llenarse de intencionalidad. Establecí rituales que fomentaban mi bienestar emocional y espiritual. Uno de los más poderosos fue la meditación matutina, un momento sagrado en el que podía respirar profundamente y sentir la calma invadiendo mi ser. Cada respiración reforzaba mi presencia y me recordaba que era valiosa. Además, decidí dedicar tiempo a escribir cartas a mi niña interior. Con cada palabra, le ofrecía la validación que tanto anhelé en mi infancia. Al escribirle, sanaba las heridas del pasado y fortalecía mi conexión con ella. Esa práctica se volvió cada vez más trascendental para mi bienestar. Sin embargo, la verdadera práctica de la libertad llegó al enfrentar situaciones cotidianas con valentía. Un día, en un encuentro con amigos, se generó una conversación sobre logros y comparaciones que rápidamente se volvía incómoda. En lugar de permanecer en silencio, decidí compartir mi perspectiva, expresando que la comparación no debía ser parte de nuestro diálogo. Cada uno de nosotros tiene su propio camino y es importante celebrar nuestros logros, afirmé. Al decirlo, sentí que la sombra de mis inseguridades comenzaba a desvanecerse. Esta liberación personal me reafirmaba que mi voz no solo importaba, sino que podía inspirar a otros a dejar de cargar con el peso de la comparación. Con el tiempo, comenzaba a tener conversaciones difíciles, no solo con los demás, sino conmigo misma. Ya no relegaba mis sentimientos, les daba espacio. Aprendí que cada emoción, incluso las desafiantes, era parte de mi proceso. Había días en los que el miedo y la duda se presentaban, pero recordaba con firmeza que ese era un proceso de crecimiento. Mis interacciones cambiaron también en mi trabajo como terapeuta en formación. Empecé a incorporar ejercicios de autoafirmación en mis sesiones, animando a mis pacientes a expresar sus propios miedos y reconocer sus logros. La vulnerabilidad se convirtió en un tema recurrente. Ayudarles a ver su luz en medio de la oscuridad se convirtió en un aspecto gratificante de mi jornada profesional. Cada pequeño triunfo,
Cada paso hacia la autenticidad aumentaba mi vitalidad. Comencé a rodearme de personas que resonaban con mi nueva energía, amigos que valoraban la autenticidad y no temían mostrar sus sombras. Las enseñanzas de Jung sobre la sombra y la individuación se tornaron un mapa iluminado en mi vida. Sin embargo, no todo fue sencillo. En mi círculo familiar, las viejas dinámicas comenzaron a emerger nuevamente. Un día, mi madre hizo un comentario que me hizo sentir vulnerable, aquel que me recordaba mi posición en la familia. Pero esta vez, decidí actuar. Respiré hondo y le respondí: «Mamá, estoy aprendiendo a ser auténtica y a aceptarme tal como soy. Te agradezco tus preocupaciones, pero este es quien soy, y estoy orgullosa de mi viaje». Al hacerlo, sentí un peso pesado levantarse de mis hombros. Expresar mi verdad fue liberador. Comprendí que ser auténtica no significaba que los demás tendrían que entenderme, sino que yo debía ser fiel a mí misma sin buscar su aprobación. La práctica de la libertad también incluía la gratitud. Inicié un diario de gratitud, donde escribía cada día 3 cosas por las que estaba agradecida. Apreciar las pequeñas cosas en mi vida, como un rayo de sol matutino o una conversación sincera, cultivó en mí una mayor apreciación de la vida. Estos momentos ordinarios se convirtieron en celebraciones que matizaban mis días de esperanza. Participar en talleres de desarrollo personal también se tornó un camino significativo. Estos espacios me ayudaron a aprender y a crecer, conectándome con otros en sus propias búsquedas de autenticidad. Era un alivio saber que no estaba sola en este viaje. A través del intercambio de experiencias y la identificación de vulnerabilidades, me sentí parte de algo mayor, de una comunidad que luchaba por la sanación y la autenticidad. Con el tiempo, mis circunstancias comenzaron a cambiar. La luz que había estado buscando se estaba filtrando a través de las rendijas de la vida, iluminando mi camino. Aquellas relaciones que antes parecían tensas comenzaban a transformarse en espacios de respeto. La valentía que cultivaba en mí inspiraba también a los que me rodeaban. Así, llegó el momento de definir qué significaba para mí la libertad. Reflexioné sobre el impacto que quería dejar en el mundo. Ser un faro de luz para aquellos que luchaban con sus sombras se convirtió en mi propósito. Compartir mi historia se transformó en un acto de sanación, tanto para mí como para los demás. La integración de mi sombra continuaba siendo una experiencia vivificante, no solo para mí, sino también para aquellos que me rodeaban. La práctica de la libertad se convirtió en la esencia de mis días. Escuchar mi voz interior, honrar mi verdad y afirmarla en cada conversación me mostraba que no solo luchaba por mí, sino también por aquellos que necesitaban un espejo en el cual verse reflejados. La vida adquiría un sentido renovado, y cada paso en este camino de autenticidad se sentía como un acto de amor hacia mí misma. En cada interacción, en cada reflexión, empezaba a transformar mi historia de dolor en una de poder y resiliencia. Comprendí que la libertad no se trataba solo de descubrir quién soy, sino de ser capaz de expresarlo, de vivirlo en cada rincón de mi existencia. Con cada día que pasaba, la práctica de ser auténtica se reafirmaba en un compromiso profundo de vivir desde el lugar de luz que había comenzado a descubrir. El viaje hacia la libertad emocional había comenzado, y yo estaba lista para caminar por este sendero con la certeza de que, finalmente, iba hacia la vida que siempre había deseado. Así, comenzaba un nuevo capítulo en mi historia, un capítulo lleno de luz y amor. A medida que me adentraba en esta nueva etapa de mi vida, la transformación personal se hacía evidente no solo en mi interior, sino también en las conexiones que forjaba. Cada paso hacia la autenticidad se convertía en un acto de amor hacia mí misma y hacia quienes me rodeaban. Compartir mi historia se transformó en un acto de sanación tanto para mí como para otros. Recuerdo a Pablo, el joven que había comenzado su proceso de autodescubrimiento en mis sesiones. Habíamos trabajado durante meses y, al final, se fue abriendo. Un día, con una sonrisa de satisfacción, me dijo: «Nunca pensé que podría sentirme así, pero ahora sé que soy suficiente». Al escucharlo, me sentí inmensamente orgullosa. Su viaje reflejaba el camino que yo misma había recorrido. Mis sesiones se convirtieron en espacios donde se celebraba la vulnerabilidad. Cada paciente traía su historia única, y, al compartir con ellos, creamos un fuerte sentido de comunidad.
Alientaba a mis pacientes a reconocer sus sombras y a dar un paso hacia la autenticidad, y eso también me impulsaba a profundizar en mi propia vulnerabilidad. Sin embargo, no toda la experiencia fue sencilla. Las viejas dinámicas familiares comenzaron a manifestarse de nuevo. En una conversación con mi madre, hizo un comentario que evocó la sombra de mis inseguridades, pero esta vez no podía quedarme callada. Respiré hondo y le dije: «Mamá, estoy aprendiendo a aceptarme tal como soy. Te agradezco tus preocupaciones, pero este es quien soy, y estoy orgullosa de mi proceso». Al compartir mi verdad, sentí que un peso se alzaba de mis hombros. La elegancia de ser auténtica me reveló que mi voz tenía poder. Decidí involucrarme más en mi comunidad, participando en grupos de apoyo y talleres sobre autoconocimiento. Esta interacción no solo benefició a otros, sino que también reafirmó mi propio camino. Sentí la emoción de formar parte de algo más grande, donde cada voz, incluida la mía, contribuía a un cambio. La práctica de la libertad se convirtió en la esencia de mis días. Aprendí a escucharme y honrar mi voz en cada interacción. El simple acto de escribir en mi diario se volvió un ritual importante, donde anotaba no solo mis pensamientos, sino también mis gratitudes. Aprendí a celebrar mis logros diarios, desde pequeñas victorias hasta mis avances en terapia. Compartir mi historia en talleres y grupos comunitarios se transformó en un legado poderoso. Quería que otros supieran que la autoaceptación es un proceso, no un destino. Fue así como se gestó la idea de escribir un libro. Mi propósito era ofrecer a otros un faro de luz en su camino. Quería que sintieran que, aunque las sombras puedan parecer abrumadoras, hay una salida, una manera de encontrar la luz. Así, cada intersección de mis experiencias se convertía en un legado enriquecido por la autenticidad y la compasión. La conexión con los demás, a través de nuestras historias compartidas, me enseñó que en la vulnerabilidad hay un poder inmenso. La liberación que experimenté al dejar que mis sombras coexistieran con mis luces se impregnó en cada palabra que compartía. Mientras siguiera en este camino, mi vida se modelaba no solo por los desafíos que había enfrentado, sino también por la valentía de ser auténtica en un mundo que a menudo nos empuja a la sumisión. Mi viaje hacia la libertad emocional estaba en marcha, y cada momento me acercaba más a la esencia de quien siempre había querido ser. Así, floreciendo en esta nueva identidad, podía ver que el legado de la curación no solo era mío. Se expandía a las vidas de aquellos a quienes tocaba, y cada acción transformadora que emprendía. En la convergencia de mis propias luchas y los triunfos de quienes asesoraba, había nacido un nuevo capítulo, uno en el que la luz y el amor guiaban el camino hacia un futuro resplandeciente.